Saludos, intrépidos seguidores de Norteños Overland. Hoy nos sumergiremos en una expedición solitaria hacia la imponente Peña Ubiña, que con 2.411 metros de altura es una de las montañas más altas de la cordillera cantábrica. Un desafío al que me enfrentaré completamente solo. En las faldas de esta majestuosa montaña y al lado de un pequeño pueblo llamado Torrebarrio, pasaré una noche repleta de misterio en esta aventura en solitario. Hola amigos de Norteños Overland. En el vídeo de hoy me voy a enfrentar a una aventura en solitario. Estoy a las faldas de Peña Ubiña, 2.411 metros de altitud de una mole caliza. Y mañana yo solo, con mis piernas, ascenderé hasta la cumbre. Pero antes dormiré en mi Land Cruiser justo aquí, en una pequeña ladera a las faldas de Peña Ubiña. Acompáñame esta tarde-noche de hoy y mañana hasta el ascenso. Después de llegar a Torrebarrio, he cogido una pista forestal que hay justo debajo de la iglesia, que me va a llegar o que me va a ayudar a hacer una parte de la ascensión. La idea es dormir aquí. Es importante encontrar un sitio adecuado para hacerlo. Así que he cogido el coche, estoy subiendo hacia arriba, voy a buscar un lugar apropiado para dormir y una vez que decida o elija dónde voy a pasar la noche, bajaré hasta San Emiliano, que es un pueblo un poquito más grande que Torrebarrio, y encontraré o buscaré un lugar donde me den algo de cenar. Se me ha metido un palo debajo del coche. Ya he encontrado el sitio idóneo para dormir. Tiene pinta de que va a ser una noche con viento. Hay que tener en cuenta que estamos a 1.500 metros de altitud, a las faldas de Peña Ubiña, y creo que frío no voy a pasar, pero tiene pinta de eso, de que va a hacer un poquito de viento. Aquí no tengo nada para resguardarme, ningún árbol, ninguna roca, porque para llegar a las rocas más cercanas pues no podría meter el coche. Así que esto es lo que hay y esto es lo que me apetece hacer. Bajaré a San Emiliano, en San Emiliano seguramente cene algo y luego volveré a subir hasta aquí de noche. Como tengo unos buenos focos que alumbran bastante bien, no me da nada miedo. Pero tengo que reconocer que esto es impresionante. Las vistas son increíbles y es un lugar único. Tiene pinta de que Peña Ubiña me va a machacar mañana y va a hacer de mí que me convierta en un despojo humano. Pero eso ya será mañana. Ahora ya lo tengo todo más o menos organizado. Una cervecita para celebrarlo. Voy a bajar otra vez primero a Torrebarrio y luego a San Emiliano a ver dónde puedo cenar. Y así va pasando el día. Este tramito de pista forestal no tiene ninguna dificultad, simplemente hay alguna cárcava del agua que las últimas lluvias pues han hecho estragos, pero bueno, así alguna piedra suelta y tal, no tiene dificultad. Sí es verdad que está empinado, sí es verdad que hay que subir y bajar con precaución, pero nada, metemos las cortas y poco a poco vamos hasta el pueblo. Pues aquí estoy en el coche otra vez, ya ha caído la noche, son aproximadamente las 11:30 y ya estoy cansado. Hemos cenado en un buen restaurante en San Emiliano, nos han tratado
fenomenalmente bien y ahora pues voy a volver a subir por esa pista forestal hasta donde encontré el lugar donde he decidido pasar la noche hoy. Así que nos vamos para allá. A medida que el sol se retira, mi Land Cruiser 4x4 camperizado se convierte en mi único compañero. Nos alejamos de la civilización y nos adentramos en la soledad de las faldas de Peñauviña. La noche se cierra sobre nosotros y con cada sombra la expectación crece. Es completamente de noche, pero tengo la suerte de tener luna llena. Perdón, que si no, no se me ve. Aquí, aunque parezca la típica imagen de peli de terror, estoy ya a puntito de meterme en la cama a dormir, en la tienda. El lugar es increíble. Desde aquí veo las luces de los pueblos, las farolas, y detrás de mí tengo la luna casi llena y tengo la inmensidad de Peñauviña. Es increíble. Hace un poquito de viento, pero creo que no me va a afectar a la hora de dormir. Escucharé un poquito la radio y mañana con los primeros rayos de sol para arriba. Es una maravilla esta tienda porque en el momento que conectas las luces LED, pues parece que estás en casa. He subido la manta eléctrica por si acaso, por si me entra el frío por la noche, y me he puesto una camiseta térmica de manga larga, que seguramente me la tenga que quitar a medianoche. Sigo estando impresionado de las vistas que tengo. Mañana, prometo, mañana al amanecer lo vemos. Increíble. Es una pasada. Pues aquí estoy súper a gusto y parece que no voy a pasar nada de frío. La manta eléctrica la he tirado por ahí al carajo. Y voy a escuchar un poquito la radio para ver si me entra el sueño y puedo descansar para la ascensión de mañana. Hasta mañana, familia. Bajo el manto estrellado me sumerjo en la quietud de la noche. Las sombras danzan en los árboles y el sonido del viento es la única compañía. Esta es una noche en la que la soledad se convierte en un aliado y la expectación del desafío que me espera al amanecer se intensifica. Son poco más de las 8 de la mañana y me he puesto en pie con la primera luz del día. El sol sale por el este, por lo tanto sale justo detrás de Peñauviña, así que aquí tardará un poquito más en aparecer el sol. La noche, bueno, bastante bien, la primera parte de ella hasta las 4 o las 5 de la mañana, bastante viento. Después se ha calmado y debía de haber alguna fiesta en algún pueblo por aquí cerca con la típica orquesta, porque hacía eco aquí arriba la música. Bueno, he descansado, frío tampoco he pasado porque tuve que quitarme incluso hasta la camiseta, y ahora recogeré todos los bártulos y comenzaremos la ascensión a ese coloso. Las vistas desde aquí son impresionantes. Yo pensé que la parte más bonita iba a ser la de Peñauviña, pero miro hacia abajo, hacia el valle de Babia, y es increíble. Ahora la zona de San Emiliano está completamente cubierta por una especie de neblina.
medida que el sol comienza a iluminar tímidamente la montaña, me levanto y me preparo para el ascenso. La luz dorada del amanecer crea un ambiente mágico que me impulsa hacia adelante. Con la primera luz del día, la montaña se revela en toda su majestuosidad. La cumbre de Peñauviña parece inalcanzable desde aquí, pero estoy listo para enfrentarme a ella. Empezamos bien. Si no soy capaz de ponerme las zapatillas. En el silencio de la mañana me preparo para la jornada que se avecina. Cada clic del cierre de mi mochila resuena en la tranquilidad que me rodea. La soledad se convierte en mi aliada y la expectativa de enfrentarme a la montaña en solitario se apodera de mí. Ya dejo atrás el coche y mi nexo con la comodidad y el confort y comenzamos la ascensión. Esto no da tregua. Desde el principio, leña al mono y para arriba. La primera parte es sencillo porque, bueno, pues discurre por unas sendas donde no hay piedra y no hay dificultad, pero a medida que ganemos altura, eso va a cambiar. Las vistas son espectaculares. Es increíble este lugar. Otra vez con las malditas prisas, se me ha vuelto a olvidar el desayunar. Espero que hoy no me dé la misma pájara que en el espigüete. Es verdad que llevo algo más de agua y también llevo comida. Crucemos los dedos. Estos caballos, aunque pueda parecer lo contrario, no son caballos salvajes. Son caballos de ganado. Son caballos para carne. Carne famosa por su buen sabor y su alta calidad nutricional. En esta primera parte la senda está muy bien marcada, ya que el desgaste es palpable y también tiene muchas marcas, muchos hitos, así que en principio no tenemos por qué tener ninguna pérdida. Joder, soy un desastre. Me he dejado el móvil cargando en el coche, así que punto número 1, subo incomunicado, y punto número 2, no puedo volar el dron, así que por desgracia nos quedamos sin imágenes de la cumbre. Eso sí, el dron lo llevo en la mochila, pero el móvil no. Durante un instante me he planteado dar la vuelta, pero esto está muy empinado. Así que nada, pa'lante. Al ir ganando altura, me encuentro que por detrás de las crestas ya aparece el sol y me está dejando completamente ciego. Estoy ya en la zona de pedrera y esto me está complicando un poco el camino. No veo nada. Estoy como cuando te ponen un foco en la cara en un interrogatorio del Mossad. Pues igual. No veo una puñetera mierda. A ver, ya sé que me vais a criticar por el tema de haberme dejado el teléfono móvil en el coche y no regresar por él. Es cierto y es verdad que es una imprudencia. Por favor, que nadie lo haga, porque en cualquier traspiés la puedes preparar y necesitas solicitar ayuda. Pero tratándose de un domingo con la climatología tan favorable y tratándose de Peñauviña, que es una de las cumbres más transitadas, pues he decidido arriesgarme. Podéis criticar, lo acepto, lo aceptaré de buen grado.
porque seguro que... Bueno, seguro no, porque tenéis razón. Estoy en el collado del Ronzón. Bueno, no sé si se pronuncia o se dice Ronzón o Rozón. Por favor, el que lo sepa que me corrija y que me lo deje en comentarios. Yo creo que es Ronzón, pero no lo tengo muy claro. Ya he entrado en la provincia de Asturias y este es un sitio chulísimo. Si siguiera caminando hacia adelante, podríamos llegar al refugio del Meicín y a Tuiza de arriba. Otra ascensión bastante transitada para este pico de Peñauviña. Este sitio es una gozada para traerte una tortillita y unas cervezas y tumbarte aquí al fresco. ¡Qué gozada! Y detrás de mí, justo ahí, Peñauviña la Pequeña. Yo no he subido nunca hasta ahí, pero dicen que tiene un nivel de dificultad un poco superior al de Peñauviña la Grande. Habrá que probarlo en otra ocasión. A medida que asciendo por los empinados senderos de Peñauviña, cada paso me acerca más a la cumbre. El dramatismo se intensifica con cada roca que escalo y cada desafío que supero. Esta es una verdadera lucha en solitario contra la montaña. ¿Qué dices, Pepe? Tarda un poquito de saltar. Pues esto es la cumbre de Peñauviña. Hay más ambiente que en el barrio húmedo a las 12 de la mañana. Un montón de gente, ambiente montañero. Y bueno, al final he hecho la ascensión con un amiguete que me he echado, que se llama César, de La Coruña. Tío de puta madre, que me ha corregido un par de veces cuando me iba para el barranco. Ahora un poquito de agua, una barrita energética, ponerse el casco y para abajo. Esto es precioso, precioso. Un traguito de agua, una barrita energética, una pequeña charla con los compañeros de cumbre y a comenzar el descenso. Me he puesto el casco porque, como todo el mundo sabe, yo tengo un vértigo tremendo y además esta es una bajada con cierta dificultad técnica. Incluso aquí a veces pues hay rocas sueltas que suelen caer por la ladera. Así que qué mejor que protegerte la cabeza, que es la única que tenemos. No tengo prisa, voy a bajar despacito y luego abajo me esperará la recompensa de la cerveza fría. Ya la estoy saboreando.
Estoy bajando ahora la parte más técnica y más complicada. También lo fue para subir y ahora, como es lógico, tiene que serlo para bajar. Roca suelta, mucha distancia entre unas piedras y otras y hay que tener mucha tranquilidad para elegir la bajada correcta. Es súper importante colocar el pie en el lugar adecuado. Ya vamos abandonando la zona de pedrera de roca caliza y bueno, el descenso se hace menos peligroso y más llevable. Es brutal, hoy no he podido bajar más rápido porque hay un montón de gente subiendo hasta arriba, incluso con familias, animales. Bueno, una verdadera locura. Bueno, mejora el terreno, he intentado bajar un poquito más rápido, me he resbalado y me he caído. He hecho un poco de daño en el tobillo derecho, un poco bastante. Espero que no vaya a más. Voy a intentar seguir con el descenso lo más rápido posible porque si se me hincha el tobillo o va peor, es probable que no pueda bajar. Bueno, por suerte el pie bien. Ha pasado unos 10 minutos y no tengo ningún dolor ni tiene pinta de que se me vaya a inflamar. Esta parte ya es un poquito más corrible, aunque la pendiente es bastante elevada. Voy a intentar hacer un pequeño tramo corriendo hasta que revienten las piernas y así ganarme la cervecita. Bueno, lo lógico sería haberme quitado ya el casco, pero la verdad es que bueno, tampoco hace mucho calor y voy bastante cómodo con él. No es lo más apropiado para correr, pero mejor que llevarlo en la mochila dando tumbos, pues va puesto en la cabeza. Vuelvo a entrar en otra zona de piedra suelta y esto hace que complique un poco más la bajada. Pero tengo que reconocer que este tramo más bajo, que es menos técnico, me está divirtiendo. Ahora sí aprieta el calor. Me sobra el casco, me sobra la camiseta, me sobran los pantalones. Es increíble. Además me he separado un poquito de la senda y lo típico en mí, liada. Pero bueno, me queda como 1 kilómetro hasta llegar al coche o por ahí, un poco más. Checkpoint. Bueno, ya he llegado al campamento base. Ha habido aquí 2 moteros que me han copiado la idea y han aparcado aquí. Joder. Uno de los mejores placeres de la vida es quitarte las zapatillas y ponerte las malditas Crocs. Hostia, qué gusto. Uf. Y el siguiente es la cerveza fría. Pues sí, amigos, como siempre, con una cerveza en la mano, aquí termina la aventura de hoy. Me habéis reventado de lo lindo, pero ha merecido la pena. Muchas gracias y hasta la próxima.